Tardes a las autoridades que hoy nos honran con su presencia. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo presenta el protocolo para la prevención, detección y actuación en caso de ciberacoso escolar, resultado de un trabajo interinstitucional encaminado a salvaguardar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. El objetivo general es establecer un protocolo de prevención, detección y actuación frente al ciberacoso en los centros educativos de educación básica, con la finalidad de orientar a la comunidad educativa en su tarea de proteger a las niñas, niños y adolescentes de estas formas de violencia cibernética al contribuir a mejorar las relaciones interpersonales, promover una educación que favorezca el desarrollo personal, social, ético, el pensamiento crítico y la conservación de los derechos humanos. Dentro de los objetivos específicos está el conocer y aplicar las normas jurídicas vigentes a nivel federal y estatal en materia de educación y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en relación con el ciberacoso. Detectar de manera temprana indicadores de riesgo en niñas, niños y adolescentes víctimas o generadores de algún tipo de violencia por medios tecnológicos. Prevenir, detectar y atender casos de ciberacoso que se presenten en las instituciones educativas de los niveles de educación básica del Estado de Hidalgo, de acuerdo con la normatividad aplicable. Establecer los pasos a seguir para la atención integral de cualquier tipo de violencia realizada por medios tecnológicos o digitales. Determinar las responsabilidades que competen a los diferentes actores que conforman la comunidad educativa ante casos de ciberacoso. Fomentar la sana convivencia escolar y familiar que contribuya a lograr una cultura de paz. Y avisar a la autoridad correspondiente en caso de existir la posible comisión de algún delito. En este sentido, el protocolo cumple con un marco legal y las normas jurídicas vigentes. Presenta un marco conceptual que describe los tipos y conceptos de ciberacoso y violencia cibernética, además de las aplicaciones y sitios de redes sociales populares actualmente, así como los retos virales o desafíos. En su estructura, el protocolo se divide en 3 fases: la fase de prevención, fase de identificación y detección y la fase de actuación. En estas se establecen las responsabilidades mínimas de la comunidad educativa, así como de las personas que sin estar en plantilla asisten a los centros educativos. Del mismo modo, se colocaron sugerencias de intervención como es el sistema de control parental, herramienta que permite a madres, padres de familia y o tutores controlar y o limitar el contenido al que sus hijas e hijos pueden acceder en Internet desde sus dispositivos, ya sean ordenadores móviles o tabletas. Con lo antes mencionado, señor secretario, deseamos comentarle que el presente documento es un documento didáctico pensado para las escuelas que cuenta con formatos y guías de entrevistas para orientar al personal educativo respecto a los pasos a seguir para la atención integral con una observación activa, detección de factores de riesgo, información y comunicación a través del seguimiento de todo el procedimiento que en este se ejemplifica. Para su elaboración, se contó con la colaboración interinstitucional de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo a través de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA estatal, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia en el Estado de Hidalgo. De esta Secretaría, su digno cargo, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, con la Dirección General de Fortalecimiento Educativo y la Dirección General de Educación Básica, así como con la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través de la Policía Cibernética y de la Asociación Estatal de Madres y Padres de Familia, AC. Finalmente, señor secretario, le informo que después de una serie de instancias revisadoras alternas a las antes mencionadas,
El protocolo para la prevención, detección y actuación en caso de ciberacoso escolar, como usted lo instruyó, ha sido publicado el día 4 de julio del presente año en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Y al momento, gracias a su gestión, secretario, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, con la Dirección General de Fortalecimiento Educativo a cargo de la licenciada Julia María Valera Piedras, se espera el arribo de 10,000 ejemplares impresos que serán repartidos a través de las jefaturas de sector de educación básica para que se cuente con un ejemplar impreso para su aplicación. Y por supuesto, la liga del periódico oficial del Estado de Hidalgo de manera digital. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias a la doctora Nancy Adriana León Vite, directora de Servicios de Apoyo a la Educación. A continuación, el licenciado Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo, nos brindará su mensaje y entregará los reconocimientos a quienes colaboraron en la integración del protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de ciberacoso escolar. Muchas gracias. ¿Te escuchan? Muy buenas tardes. De verdad que celebro estar en un evento de esta naturaleza, porque habla en primer lugar de un trabajo interinstitucional que lidera el gobernador del estado, el licenciado Omar Fayad Meneses, con la participación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la presencia, por supuesto, de la maestra Claudia Vieira, secretaria ejecutiva de Disciplina. Muchas gracias, maestra. De la licenciada Karina Ramírez Jiménez, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de las Familias en el Estado de Hidalgo, del licenciado Francisco Javier González Gines, encargado de la Unidad de Policía Cibernética. Muchas gracias a la Secretaría de Seguridad Pública por ese trabajo interinstitucional. Pero además un trabajo colaborativo y un trabajo articulado entre las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Pública, específicamente de la Subsecretaría de Educación Básica, quien nos acompaña, la maestra Francisca Ramírez Analco. Muchas gracias, maestra Paquita. De la Directora General de Fortalecimiento Educativo, de la maestra Julia María Valera Piedras, la doctora Nancy, que hizo uso de la voz, por supuesto, el director general de Educación Básica, el maestro Abundio, y todas las personas responsables de cada uno de los niveles y servicios educativos de educación básica que nos acompañan en esta reunión virtual, de el licenciado Mariano Hernández Cruz, director general de Asuntos Jurídicos, por supuesto Raúl Vitemelo, director de Servicios Regionales. No pueden faltar las madres y los padres de familia, que juegan un papel fundamental para poder estar muy atentos al quehacer cotidiano de las niñas y de los niños. Por supuesto, del consultor José Francisco Islas Martínez, consultor independiente, que dará una conferencia sobre ciberseguridad. Hoy, en estos tiempos en donde en primer lugar hemos enfrentado un gran reto, la pandemia. A partir de diciembre de 2019, cuando de manera aislada escuchábamos algunas noticias de lo que pasaba en China, que lo veíamos muy lejano. Pero yo recuerdo a un compañero de gabinete que mencionaba que una de las últimas antecedentes que existe de una pandemia, que fue la fiebre o la gripe española, como le llamaron a principios del siglo pasado, el hombre se movía a 20 kilómetros por hora. Y hoy el hombre se mueve a 800 kilómetros por hora. De esa dimensión fue la pandemia,
porque a mediados de febrero ya se estaba presentando un caso en el país. Me parece que a finales de febrero fue en Hidalgo. Y en marzo, bueno, pues en marzo el gobernador ya estaba implementando el operativo Escudo, liderado directamente por él. Y prueba de ello es que fue uno de los primeros contagiados cuando no había vacuna, cuando el virus era terriblemente maligno, y cuando quienes se contagiaron y que afortunadamente nuestro gobernador logró salir adelante, lo padecieron intensamente. Él nos narró las noches, las madrugadas que pasó, y realmente es muy complicado. Y en el caso del sector educativo, pues bueno, nos cambió el esquema de trabajo. Bueno, cambió el esquema de trabajo a todo mundo, pero en el caso del sector educativo, pues un trabajo que con más de 200 años de antecedentes, que es la educación presencial. Y aquí las maestras y los maestros que me acompañan lo saben perfectamente. De repente, pues vamos a cambiar el esquema de educación a distancia. Y hoy, producto de esas áreas de oportunidad que ha dejado la pandemia, porque de las crisis se aprende, por supuesto, pues contamos con más de 1,200 asistentes en un canal abierto, donde antes de marzo de 2020 era imposible. Y hoy, en un tema tan importante como un protocolo para la prevención, detección y actuación en el caso de ciberacoso escolar, pues toda la estructura educativa de supervisores, directores, docentes, madres y padres de familia están atentos para escuchar a José Francelli hablar sobre este tema. Hoy, producto de ese trabajo interinstitucional, contamos con un protocolo para la prevención, detección y actuación en el caso de ciberacoso escolar. Participan expertos como la Policía Cibernética, como la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños, como el CIPINA, como las y los compañeros de las diferentes áreas de educación, quienes traen la experiencia del quehacer diario en la escuela, pero quienes trabajamos o quienes hemos trabajado en áreas de planeación, de administración, en las áreas técnicas como el área jurídica, donde se requiere una participación muy coordinada y muy articulada. Y no hace muchos días, unas semanas, ahí por la mañana, tuvimos una alerta, y gracias a la participación de la Policía Cibernética se detectó, pues afortunadamente fue falso, pero se detecta que un niño iba a llevar una arma a una escuela. Y se actuó. Para eso son estos protocolos precisamente. Y por otro lado, también estamos viviendo tiempos muy complejos en el mundo, en nuestro país. Afortunadamente en nuestro estado son contados, afortunadamente, pero si vemos estados circunvecinos, pues realmente nos preocupa lo que pasa al interior de los planteles educativos de la propia comunidad educativa. Así es que yo celebro que se esté trabajando, que se esté dejando un legado, y que nuevamente Hidalgo sea un ejemplo nacional de acciones de esta naturaleza. La semana pasada estuvimos en la instalación del comité evaluador de las escuelas que se están certificando libres de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y que conlleva mucho este tipo de acciones. ¿Cómo prevenir? Hoy el uso de las tecnologías. Hoy las tecnologías se convierten en una herramienta de doble filo. Por un lado, pues hoy, producto de estas herramientas, nos estamos comunicando. Cientos, miles de personas nos podemos comunicar, pero hoy también a través de estas herramientas nos extorsionan. Les quiero comentar un caso muy lamentable de esta semana. Llegué a la oficina, entré por la explanada y me dicen: oiga, hay una comisión que lo quiere recibir, pero pues bajen para que los atienda y los pueda canalizar. No, son personas que me venían a buscar porque yo les había hablado por teléfono, porque les iba a dar una plaza y material para la escuela, y ya me pidieron un número telefónico, llamadas de extorsión. Lamentablemente las 4 familias cayeron, soltaron dinero,
Y hoy recibo un mensaje de un presidente municipal para decirme que quería corroborar si yo estaba citando a tal persona. Perdón, le dije, es extorsión. Inmediatamente reaccioné, es extorsión. Y antes de entrar aquí recibo una llamada telefónica de un número desconocido. Generalmente no los contesto, pero cuando tengo oportunidad y tengo tiempo lo contesto. Y era una directora de una escuela de Molango. Lo mismo. O sea, que yo había hablado para una plaza, en fin, que tengan muchísimo cuidado. O sea, esto es una herramienta, una herramienta de doble filo porque nos apoya para todo el tema educativo, para el tema de la comunicación, pero también se presta a que si no estamos preparados, pues seamos víctimas de, por un lado, extorsión, pero el ciberacoso para escolar es terrible y hemos visto acá noticia en la televisión, en los medios de comunicación que realmente nos preocupa. Así es que yo de verdad que aprecio la invitación, el poder estar aquí, acompañarlas para iniciar con este mensaje, esta conferencia y sobre todo la presencia interinstitucional de quienes están participando, porque lo más importante, el legado más importante que tenemos son nuestras niñas y nuestros niños. Y como madres y padres de familia, lo que más queremos proteger son a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y si nos tocan a nuestras hijas y a nuestros hijos, realmente nos lastiman. Pero si tenemos un protocolo que nos orienta, cómo debemos comunicarnos, cómo debemos prevenir y cómo podemos detectar si la niña o el adolescente o el joven está en un tema que no es conveniente, porque sabemos también que es muy complejo, sobre todo a cierta edad, cuando llegan a la edad de la punzada, controlar a las jovencitas, a los jovencitos, es muy difícil. Pero si los orientamos desde la educación inicial, desde la educación preescolar, creo que vamos formando a ciudadanos de bien. Por eso celebro este evento, este gran trabajo. Y que independientemente que estamos cumpliendo con un ciclo que nos marca la propia ley, estamos a menos de 2 meses de concluir la administración, pues con muchísimo gusto y con mucha vocación estamos entregando pues estos resultados, estos trabajos que sin lugar a dudas van a ser de gran apoyo para la seguridad, para que las niñas y los niños vivan en ambientes sanos, vivan en ambientes que les permitan poder tener esa trayectoria escolar, que es precisamente el objetivo de la Secretaría de Educación Pública. La parte medular de la Secretaría de Educación Pública son las niñas, los niños, los jóvenes que asisten a las escuelas. Por supuesto, el personal educativo, y cuando hablamos de personal educativo, hablamos de todos, del personal directivo, de supervisión, de maestras, maestros, personal de apoyo y asistencia a la educación, del personal que labora en las áreas administrativas de la Secretaría de Educación Pública, porque todos hacemos una función para que el maestro tenga las mejores condiciones, para que las niñas y los niños reciban los materiales educativos como son los libros de texto gratuito, que por cierto estamos recibiendo ya los del ciclo escolar 2022-2023. Estamos rezagados una semana porque a nivel nacional hay un tema de la escasez de papel, pero estamos trabajando para que el día 29 de agosto, que inicia el ciclo escolar, las niñas y los niños tengan sus útiles escolares, tengan sus libros de texto y los docentes para que les puedan ofrecer el servicio educativo. Así que, pues, enhorabuena. Nuevamente mi reconocimiento a todas y a todos quienes participamos en este gran programa. Y pues dejo mi saludo y mi aprecio. Muchas gracias al licenciado Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública, por su mensaje. Les pedimos en este momento a los asistentes ponernos de pie para comenzar con la entrega de reconocimientos. Y a los representantes de cada dependencia tengan a bien pasar al frente a recibir su reconocimiento.
Comenzamos. Recibe este reconocimiento la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Estatal. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en el Estado de Hidalgo. La Dirección General de Fortalecimiento Educativo. La Dirección General de Educación Básica. La Dirección General de Asuntos Jurídicos. La Unidad de la Policía Cibernética. La Asociación Estatal de Madres y Padres de Familia. La Subsecretaría de Educación Básica. Muchas gracias a todos. A continuación, el licenciado José Franceli Islas Martínez, consultor independiente en ciberseguridad, presentará una ponencia sobre ciberacoso. Con el permiso de nuestras autoridades, me permitiré leer la semblanza del ponente. El licenciado cuenta con la maestría en Sistemas de Información y licenciatura en Sistemas Computacionales. Fue titular de la Unidad de Policía Cibernética de la Agencia de Seguridad Estatal en Hidalgo. Laboró en la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la Policía Federal. Ha sido capacitado por diversas instituciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentran la Interpol, el Servicio Secreto de Estados Unidos, Administración de Control de Drogas, la DEA, Policía Nacional Española, Oficina de Asistencia Antiterrorista del Buró de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, Procuraduría General de la República, Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con certificaciones como examinador forense en Managed Forense, entre otras. Además, es miembro de honor del Observatorio Español de Delitos Informáticos. Actualmente se desempeña como consultor externo en ciberseguridad. En este momento le cedemos el uso de la voz al licenciado José Franceli Islas Martínez. Adelante, por favor. Gracias, muy buena tarde. ¿Me escuchan todos? Sí. Muy amables, muchas gracias. Bueno, por ahí, antes de comenzar, escuché hace mucho tiempo una frase que creo que engloba muy bien este tipo de actividades que hoy nos reúnen. Y esta frase dice que para caminar 1000 kilómetros solo basta con dar el primer paso.
Ese primer paso que sin duda, como lo ha mencionado el secretario de Educación Pública, el licenciado Tilano Rodríguez, pues es muy cierto que Hidalgo es uno de los estados en el cual se reconoce que está dando sus pequeños pasos en pro de la población hidalguense. En ese sentido, en lo que refiere a la población estudiantil, pues está aportando bastante con este protocolo, que hoy en día puede apoyar bastante a todas las instituciones educativas en la atención de un evento con carácter o conducta tal como delictiva que se puede generar a través del ciberacoso. En ese sentido, pues me permito compartir con ustedes la presentación que hoy día hice para ustedes. No sin antes agradecer que en su momento nos hicieron partícipes al pertenecer a la Unidad de Policía Cibernética del Estado de Hidalgo de esta invitación para poder trabajar en conjunto con todas las instituciones ya referidas en el acto inicial. Entonces, comencemos con lo que es el acoso cibernético, que es la conducta que hoy nos atañe y que hoy nos reúne precisamente, y lo dejamos con una pregunta al aire. ¿Eres realmente inocente o realmente eres inocente? Vamos a ver en el transcurso de esta presentación que muchas veces al estar dentro del entorno digital, pues observamos ciertas acciones que no tenemos contemplado como tal pudiese dañar a una persona o a un grupo de personas en general. Entonces, en ese sentido, es de suma importancia que nosotros identifiquemos estas acciones y sepamos cómo contenerlas y atenderlas, guiándonos principalmente por lo que es el protocolo que hoy nos reúne, pero de igual manera por aquello que nosotros como seres humanos identificamos que se está generando una afectación a terceras personas. Comenzamos con la definición de lo que se identifica como acoso cibernético, y la cual nos dice que esta conducta es un acto agresivo e intencionado que se lleva a cabo de manera repetida y constante. Alguna vez con mi compañero Francisco Javier González Quines, que hoy fue el elemento encargado de recoger este reconocimiento, platicábamos acerca de lo que era el acoso cibernético, ¿no? En el momento de la elaboración del mismo protocolo. Y él me decía que si un acoso era el que le escribíamos constantemente a una persona con la palabra hola, ¿no? Un saludo. Que todos los días, constantemente, a todas horas, estuviéramos escribiéndole hola, 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 hola. Entonces, quizás se pudiese considerar como un acoso, un tipo de acoso. Sin embargo, debe tener ciertos agravantes para que se considere como tal, ¿no? En este sentido, por eso la palabra agresivo e intencionado, así como la continuidad que debe ser repetitiva y constante, es lo que hace que ponga esta conducta como un acto delictivo y que puede ser identificado de manera inmediata, principalmente en niños, niñas y adolescentes, en la manera en la como ellos proceden y actúan dentro o al interior de nuestras casas o de nuestras aulas. Este acto agresivo intencionado que se realiza de manera repetida y constante se expresa a través de las diferentes plataformas digitales, las diferentes redes sociales, las diferentes páginas web, y estas pueden ser generadas por un solo grupo, por un solo individuo, contra una persona que no sabe cómo atenderlos, cómo protegerse, cómo defenderse de este tipo de acciones. El acoso cibernético también se le ha reconocido como ciberbullying o ciberacoso. Entonces, si me permiten, les voy a mostrar un video en el cual quiero que quede un poco asentado mucho mejor la idea de lo que es el acoso cibernético. Les pido por favor también sean tan amables de ayudarme a identificar. Muy amables, gracias. Entonces mencionábamos lo que son las condiciones de las características de lo que, cómo se presenta el ciberacoso. Entonces, en ese sentido, les ponía un ejemplo de una persona como la es de carácter público, como lo es
este artista denominado Cristian Nodal, el cual a través de sus diversas plataformas recibe constantemente ataques que tienen que ver con su persona, con su música, con su familia, con sus relaciones, y que le han llevado a tomar decisiones como separarse temporalmente tanto de sus redes sociales como de la actividad que profesionalmente ejerce. Entonces, con ello quiero dejar en claro que no somos los únicos que podemos estar exentos de este tipo de actividades. Cualquier persona con cualquier estatus puede ser afectada por este tipo de actividades. Por eso es importante que nosotros pongamos especial atención en todas las conductas que pudiese presentarse en un niño, niña o adolescente, porque si nosotros como adultos no podemos o no sabemos cómo manejar este tipo de situaciones, imagínense qué es para un niño o niña adolescente el abrumarse constantemente con este tipo de información. Perdón, tenemos un micrófono abierto. ¿Sí me escuchan bien? Es que estaba yo escuchando otra comunicación. Ok, muchas gracias. Ya me están avisando por el teléfono que sí me escucha. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos identificar cuáles son las características que se presentan dentro del ciberacoso? Las diversas modalidades con las cuales se presenta cada una de estas conductas, pues van variando tanto en plataforma como en la manera en que se presenta el modus operandi que realmente se define. En primer lugar, se da a través de insultos y amenazas cuando posiblemente se tenga un conflicto que nació en la parte física, es decir, que a través de la institución educativa en la cual se asiste por parte de los niños, niñas, adolescentes, hayan tenido algún conflicto. Entonces, ese conflicto es trasladado a las redes sociales y con el anonimato que permiten estas mismas, se generan perfiles con los cuales muchas veces insultan o amenazan a estas personas, pero sin dejar un rastro posiblemente de quién es el que está generando este tipo de conductas. Y digo aparentemente sin generar un rastro porque como personal de unidades de policía cibernética sabemos que siempre hay un elemento que permite identificar de dónde se está generando este tipo de acciones. De igual manera, este tipo de ciberacoso va a presentar algunas actitudes propiamente como la negación de poder asistir a estas instituciones educativas, el presentar ciertos espasmos, ciertas pérdidas de sueño durante el transcurso de la parte nocturna, cuando llegan a dormir, cuando ya se van a descansar, y de igual manera es posible que dentro de estas acciones que presentan como parte del ataque de ciberacoso, que ya no quieran tener acceso a las redes digitales. El ciberacoso se está constituido por tres partes, lo que es la víctima, lo que es el acosador y lo que son los espectadores. La víctima, como ya lo sabemos, es aquella persona que sufre de estos ataques, de estos insultos, de estas amenazas, de estas señalizaciones a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Muchas veces no se tiene la correcta atención de este tipo de situaciones y lo único que hace la parte afectada es abandonar las redes sociales sin comentarlo a nadie más o dejar de lado el dispositivo de comunicación con el cual interactúa. El acosador o la acosadora o el grupo de acosadores son aquellas personas que realizan estos ataques. No necesariamente tienen que ser conocidos. Tengamos en cuenta que muchas veces al momento de subir un video en el cual se observa a una persona en una situación incómoda, cualquiera puede visualizarlo. Entonces, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede reírse, puede burlarse, puede atacar a esta parte que es la ofendida, sin
realmente conocerla o sin tener una interacción, simplemente porque se le hace sencillo el poder interactuar y atacar a la persona que ahí sale lastimada. Y tenemos de igual manera a los espectadores, que los espectadores son aquellas personas que simplemente ven esta acción, quizás la llegan a compartir o le llegan a dar un like, pero no hacen nada para poder detenerlo. Que cuando quieren reaccionar, quizá ya es muy tarde porque decidieron compartir esa información con un grupo mucho mayor y tuvo un alcance inmenso con cualquier otra parte del mundo o del país. Los espectadores es la parte que debe de ser responsable de que las acciones que se tomen al momento de compartir un video, una fotografía o una publicación, podamos atender de manera correcta desde las diversas plataformas digitales, denunciando este tipo de contenido, evitando que se comparta o no compartirlo directamente nosotros con algún otro grupo o algunos otros contactos y ponerle un alto en ese momento preciso para evitar que se vean futuras acciones que sean inevitables de contener. ¿Por qué se vuelve nocivo lo que es el ciberacoso? En primer lugar, porque el medio donde se genera es impersonal. Es decir, como persona tanto ofensora como ofendida, perdón, pues no tenemos una interacción física frente a frente. Es decir, nos escudamos detrás de una computadora o de un teléfono para poder llevar a ese ataque. Eso nos lleva al segundo punto, que muchas veces recurrimos al anonimato mediante la generación de perfiles falsos para generar este tipo de ataques. Y de igual manera, en algún momento se vuelve atemporal. No sé si me escucharon por completo la historia de Amanda Todd, la joven que desafortunadamente a causa de tantos ataques a través de las plataformas digitales, pues decidió quitarse la vida. Pues hubo un momento en la que ella explicaba que dejaron de molestarle, que tuvo que cambiar de escuela e incluso hasta de estado. Cuando sucede eso y cree que ya está un poco libre de esos ataques, vuelve a aparecer. Es decir, no fue suficiente con cambiar de estado, no fue suficiente con cambiar de escuela, e incluso con cambiar la imagen para poder evitar este tipo de ataques. Por ahí hubo una persona que la reconoció, que la había ubicado a través de las diversas publicaciones de internet y volvió a resurgir este ataque. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones que se toman hoy en día y que pudiésemos dejar de lado porque sucede únicamente a través de las redes sociales en internet, no debemos de dejarlas como tal, debemos de tomar las acciones pertinentes y en este caso, con el protocolo que hoy se presenta, las instituciones educativas y el personal que labora dentro de ellas debe de adherirse a estas acciones que hoy se comparten para atenderlos y evitar que se sigan suscitando casos como los de Amanda Todd. El hecho de que se presente a través de las redes sociales y el internet, pues desaparece la barrera física. Hoy les comento, estoy atendiendo una actividad en un país diverso al nuestro y eso no me prohíbe el que yo pueda estar en contacto con mis compañeros o el poder estar interactuando con ustedes. Entonces, imagínense si para un bullying o un buleador, como se le conoce en otros lares, pues va a estar constantemente atacando a otra persona desde cualquier lugar en la que ella se encuentre. Otra de las razones por la cual es altamente nocivo el ciberacoso es porque existe una desinhibición total y un pensamiento de impunidad. Muchos niños, niñas y adolescentes consideran que no están ofendiendo. Si ustedes le preguntan a un ciberbullying que lo que está haciendo, si es correcto o es malo, les va a decir que no sabe. Para ellos es una broma, para ellos es una acción de sarcasmo, una acción de sentirse dentro de un grupo, pero realmente saca mucho de lo que no es dentro de casa y considera, peor aún, que no puede ser sancionado. Por eso es recurrentemente en las pláticas que realiza la Policía Cibernética mencionar que a partir de los 12 años, cualquier persona que esté ante la comisión de un delito puede ser sancionado. Entonces, es generar conciencia
en niñas, niñas y adolescentes, precisamente que a esa edad pueden ser llevados o presentados ante la justicia. Van modificándose el modus operandi en la cual se va realizando y desafortunadamente una de las peores acciones que puede suceder en este tipo de conductas es que se presenta la violencia física y o sexual. ¿Quiénes son las personas más vulnerables en este tipo de conductas antisociales? Bueno, en primer lugar, dentro del conocimiento y la experiencia que tuvimos al interior de la unidad de la Policía Cibernética, pues los adolescentes de secundaria y bachillerato son los más propensos a este tipo de conductas por la facilidad que tienen a cualquier dispositivo de comunicación móvil. A veces como padres, madres o tutores o cuidadores en general de menores de edad, les permitimos el dispositivo de comunicación móvil con el afán de localizarlos de manera inmediata o que tengan acceso a las diferentes plataformas educativas. Pero muchas veces no identificamos las actividades que vienen realizando dentro de estas mismas plataformas. Lo mencionaba muy bien la maestra Julia Valera. Cuando no adaptamos lo que es el control parental como parte de nuestra vida diaria y monitoreamos las actividades que están realizando nuestros hijos o nuestras hijas, estamos permitiendo que puedan ser estos buleadores o sean también la parte afectada y se estén convirtiendo en víctimas de este tipo de conductas. A nivel universitario, la actividad disminuye, pero aún persiste, sobre todo en actividades como tienen que ver como el sexting. Otro sector más vulnerable y que afortunadamente tenemos igual en el estado de Hidalgo una ley que combate este tipo de violencia digital, es el sector femenino en general. Por las diversas causas que ustedes me indiquen, el sector femenino es atacado constantemente a través de las redes sociales del internet. Desde una foto que quizás no tiene mucha trascendencia para quien lo toma como una foto en la playa, que se vuelve quizás algo que se llega a compartir y que genera ese hostigamiento, ese acoso a través de las redes sociales. Pero también es importante señalar que en el ámbito académico, las y los docentes son blanco frecuente de este tipo de conductas. A nosotros nos tocó ver muchas veces en las pláticas que dábamos que había páginas alternas a la institución educativa donde se dedicaban a atacar al maestro o a la maestra o a ponerle apodos o señalarlos de ciertas actividades que muchas veces pues eran graves, pero no se tenían los elementos suficientes para comprobarlo, ¿no? Y que es necesario también trabajar en ese tipo de protocolos para poderle darle la atención correspondiente. Y en el entorno laboral, tanto hombres como mujeres son víctimas precisamente de una modalidad parecida como lo es el moving. ¿Qué se recomienda hacer como acciones preventivas para evitar que el acoso siga creciendo y siga afectando, siga lacerando a determinado sector de la población hidalguense? Dentro de la familia, pues se debe generar un entorno seguro de amor, de comprensión, donde exista mucha comunicación, atención y el monitoreo permanente, ya sea físico a través de aplicaciones como el control parental, y que haya una introspección de valores precisamente no solo en el ámbito real, sino también en el ámbito digital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que eduquemos con el ejemplo. Si nosotros somos de los que constantemente atacamos a través de las redes sociales sin tener conocimiento de cómo se da o se presentó determinada situación, pues este es el ejemplo que también le estamos dando a nuestros hijos. De la forma en la cual nos conducimos tanto en el ámbito real como en el ámbito digital, es la manera en la cual ellos se van a conducir. Si nosotros le enseñamos de manera adecuada lo que es el civismo digital dentro de estas plataformas, vamos a obtener mejores resultados. Al interior de la escuela o del trabajo, se debe generar una promoción de cultura de paz, fomentar el civismo digital, ya lo mencionaba hace un momento, una aplicación objetiva de la normatividad y seguimiento integral dependiendo del área donde se esté gestando y un compromiso social con y entre niños, niñas y adolescentes. Es decir, que este tipo de actividades no es única y exclusivamente de un entorno como lo es el familiar o lo es el escolar. Debe desglosarse, debe despegarse, debe demostrarse en todos estos ámbitos en los cuales nos desarrollamos, porque en cualquier lugar que nosotros estemos y mientras tengamos una conexión a internet, es posible que exista el ciberacoso, pero también va a ser posible que nosotros fomentemos el civismo digital
tengamos y cimentemos buenos valores al desarrollo de estas plataformas y podamos evitar que siga creciendo este tipo de conductas. Y cuando se presenta en una víctima, pues debemos de estar atentos a la configuración de su privacidad, a valorar lo que se está publicando, lo que se publicó, porque ya es parte de este ataque en redes sociales y plataformas digitales. Debemos reconfigurar nuestras contraseñas y no compartirlas para evitar un acceso no autorizado, porque muchas veces igual se llega a suplantar la identidad y suplantando la identidad de esta persona los hacen exhibir o exponer ciertas condiciones que no son o no forman parte de su vida diaria. Debemos de realizar actividades que refuerzan la autoestima, acercarnos a la parte psicológica, que realmente son personas que saben, que conocen realmente y que entienden cómo atender una situación de las diversas que se presentan a través de estas conductas y que apoyan bastante cuando estas se hacen en grupo, cuando se viene acompañado de un núcleo familiar completo, pero si no es posible, pues de igual manera, con que asista papá, con que asista mamá, padre o tutor, es importante que se le dé esa atención psicológica a los menores de edad. Disminuir el tiempo de actividad en línea, que es muy importante. Si observamos que nuestros hijos o hijas están pegados al dispositivo más de 5 horas, 6 horas, y no es realmente para hacer actividades escolares, ahora que volvimos otra vez a estas en la modalidad en línea, pues es preciso que erradiquemos, disminuyamos el tiempo que se le asigna en el dispositivo. Y fortalecer sobre todo las relaciones interpersonales con las personas apreciadas, queridas o amadas dentro de este contexto. ¿Cómo podemos reaccionar ante el ciberacoso? Bueno, en primer lugar, no hay que eliminar las publicaciones, hay que, al contrario, hay que generar las capturas de pantallas y almacenar la dirección URL correspondiente para que puedan ser guardadas y aportadas como pruebas. Estas no necesariamente tienen que ser ante un ministerio público. Recordemos que en una institución educativa, el primer personal que atiende es personal académico con el cual se pueden acercar para poder atender o al menos identificar la conducta que se está presentando en ese momento. No responder a ninguna provocación, ignorar y bloquear a través de las mismas plataformas para evitar que se vean afectados en su formación personal. De inmediato comunicarlo a padre, madre o tutor y generar una red de apoyo familiar. Si de alguna manera ya no puede contener esto, ya no puede controlar este tipo de situación, como parte de esta institución educativa, es nuestro deber comunicárselo a estos padres, madres o tutores y en conjunto generar no solo una red de apoyo familiar, sino una red de apoyo para evitar que esta información se siga gestando dentro de las plataformas digitales. Hacer de conocimiento a las autoridades académicas laborales, ya lo hemos mencionado, el reportar perfiles, páginas y publicaciones por parte de la víctima y del espectador, que es de suma importancia, y de igual manera aquellos contactos que estén atentos a este tipo de conductas pueden hacer este mismo reporte. Recordemos que cada una de las plataformas digitales tiene un apartado para evitar el ciberbullying y que permite en cada una de esas secciones el poder llevar a efecto este reporte de perfiles. Apoyarlos en el llenado de formularios de difamación, suplantación de identidad u otros de acuerdo a la conducta que se esté gestando dentro de las plataformas o las redes sociales. Aquí muchas veces no sabemos cómo hacer este llenado de formularios, entonces ahí les sugiero, les puedo proponer que se acerquen ustedes a la unidad de policía cibernética, siempre están atentos a atender este tipo de conductas, a apoyarles y sobre todo a proporcionarles los elementos necesarios para contener este tipo de acciones. Y en caso de que se trate de una conducta ya delictiva, entonces sí tendremos que acudir ante el Ministerio Público con acciones tan precisas como mencionamos anteriormente, como las capturas de pantalla y las direcciones URL para presentarlo hasta esta autoridad. Aquí coloqué un punto muy importante que quiero dejarlo muy en claro para todos aquellos que laboran dentro de una institución educativa y que laboran también en una institución gubernamental. Muchas veces queremos apoyar a la parte afectada,
a la víctima, compartiendo los contenidos, ¿no? Le decimos, pues pásamelo para que pues, pueda yo tenerlo y a presentárselo al director, a la directora o presentárselo a mi superior. Tengamos en cuenta que en algunas situaciones, como tiene que ver el sexting o que tiene que ver una desnudez total o parcial de un menor de edad, el compartir ese tipo de contenidos no es una forma de ayudar, no es una forma que lo estemos apoyando a que se haga más pequeña la situación. Entonces, la buena intención no es suficiente, hay que actuar de manera responsable y ante la autoridad correspondiente. Cuando se presentan este tipo de casos, únicamente hacerle la mención a la parte afectada, a la víctima, que guarde las pruebas, que genere estas capturas de pantalla y que almacene las direcciones URL o en su caso los números telefónicos si vienen de una plataforma como la que es WhatsApp. Entonces, no pedirle que nos pase los contenidos, no pedirle que se lo mande al director, a la directora, al maestro, a la maestra, no, únicamente la preservación de la información con las capturas de pantallas y las direcciones URL. ¿Hay consecuencias legales? Sí, hay muchas consecuencias legales desde que lo que es un reglamento laboral y escolar al momento que se identifica este tipo de conductas, pero igual tenemos algunas otras elementos que nos ayudan bastante, como es la ley para la prevención, atención y erradicación de violencia escolar en el estado de Hidalgo, que es una ley que igual trabajamos bastante, nos ha apoyado en muchos casos para atender las diferentes situaciones que se ha presentado. Y en lo que se refiere a la violencia digital, con con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, también tenemos en la Ley Federal del Trabajo, que nos ayuda con la rescisión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón y para el trabajador. Y aquellos que vienen estipulados en el Código Penal del Estado de Hidalgo, como es la discriminación, las amenazas, el abuso sexual, la pornografía infantil, el aprovechamiento sexual y la instigación o ayuda al suicidio. Hablo aquí de las consecuencias legales porque lo que inicialmente puede comenzar como una broma, pues muchas veces puede terminar en este tipo de conductas que pues posteriormente pueden ser llevados ante la autoridad correspondiente. Las principales acciones e instancias con las cuales pueden apoyarles, ya las mencionaron hace un momento, pero pues no está más el volverlas a señalar, que son los planteles de todos los niveles educativos, académicos, el registro estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar, el REPAEVE, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con la Procuradora Laura, que nos ha apoyado bastante en estos temas e incluso pues mencionarles no muy puntualmente, pero por ahí hubo algunas situaciones similares a las de Estados Unidos con un posible ataque a una institución y la verdad que se llevó a cabo la atención de manera muy precisa, muy puntual y únicamente fue una situación que atender que no exigió mayores esfuerzos ni afortunadamente no hubo mayores daños en este tipo de acciones. La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, también ahí nos faltaría incluirla, el Instituto de la Alianza de la Juventud y por supuesto CIPINA, que siempre nos han colaborado con diversas situaciones que nos han permitido el generar este tipo de acciones de contrarrestar, de prevención, pero de igual manera llevar a cabo con esas colaboraciones acciones de prevención como el protocolo que nos reúne. Y dentro de esas acciones que hay que llevar, pues hay que hacer una prevención general y especial. Vuelvo a colocar a mis compañeros de la Unidad de Policía Cibernética, precisamente a sus órdenes. Yo creo que mi compañero Francisco Javier González Gines ya lo habrá referido, pero ellos están constantemente actualizándose sobre las conductas que se realizan a través de las redes sociales y el Internet y presentando constantemente estas conductas a través de las pláticas de prevención. La atención ciudadana y canalización por las diferentes dependencias y de igual manera estas pueden acercarse para orientar y canalizar y levantar una correcta carpeta de investigación ante la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio Público. No pongo mis datos al final de contacto,
porque realmente, como les especificaba, quienes pueden apoyarles y ayudarles, y como antiguo integrante de esta unidad, pues yo pongo a disposición los medios de contacto de la unidad de la Policía Cibernética de Hidalgo, en la cual, reitero, trabaja las 24 horas, los 7 días a la semana, y que puede atenderlos para este tipo de conductas o algún tipo de conducta similar que tenga que ver con las plataformas digitales y dispositivos electrónicos. Me disculpo nuevamente con ustedes, ya no pude transmitirles en totalidad los videos que quería mostrarles, pero de igual manera agradezco la atención prestada y sobre todo la invitación a esta presentación de este protocolo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado José Franceli Islas Martínez. A continuación, vamos a poner en la pantalla el reconocimiento y cedemos el uso de la voz a la doctora Nancy Adriana León Vite, directora de Servicios de Apoyo a la Educación, para que pueda hacer la entrega de reconocimiento a nuestro ponente. Muy buenas tardes nuevamente, muchas gracias. La Secretaría de Educación Pública otorga el reconocimiento al licenciado José Franceli Islas Martínez por participar como ponente en la presentación del protocolo para la prevención, detección y actuación en caso de ciberacoso. Signa el licenciado Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública de Hidalgo. Agradecemos, como siempre, licenciado Franceli, su oportuna participación. Sabemos de la situación que ha prevalecido con usted ahorita estando fuera del país, pero sabemos que siempre nos apoya con todas estas actividades. Un abrazo y muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Agradecemos a las distinguidas autoridades que nos acompañaron esta tarde, su presencia en este acto, así como al público en general que estuvo y siguió esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos.